Buenos días a todos. Agradezco la invitación del Colegio Médico y del Departamento de Emergencia para hablar sobre un problema de salud que es frecuente en las poblaciones andinas de grandes alturas. La definición más universalmente aceptada de gran altitud es cualquier altura mayor de 2.500 metros que es anunciada por respuestas compensatorias cardiorrespiratorias, ¿no? Lo cual conlleva un gran aumento de incidencia de las enfermedades o síndromes de altitud como mal de montaña agudo, edema cerebral de altura y edema pulmonar de altura. Se ha estimado que más de 80 millones de seres humanos viven permanentemente en las altitudes superiores a 2.500 metros, de los cuales 14 millones y medio residen a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Estas son algunas ciudades del Perú, ¿no? Media altura, 1.500 a 2.500, está Huánuco con 1.898 metros sobre el nivel del mar, con una población de 149.000. Nosotros en Huaraz estamos a 3.052 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Estamos a altura elevada, y grandes alturas, mayor de 3.500 metros, Puno, Juliaca, Cerro de Pasco y La Rinconada, ¿no? La Rinconada es la ciudad más alta del mundo, ¿no? La Rinconada, ubicada en Puno, está a una altura de 5.100 a 5.300 metros, ¿no? Es la población permanente de mayor altitud a nivel mundial, ¿no? Hablamos de población permanente, no de áreas mineras. Algunas características del medio ambiente de alturas. El medio ambiente de altura puede definirse como un complejo ecológico multifactorial, en el que la disminución de la presión barométrica a medida que se asciende a la altitud y la consiguiente disminución de la presión de oxígeno ambiental constituyen los factores físicos predominantes. Existen características ambientales y geográficas y socioculturales y económicas, ¿no? Es importante que a mayor altura hay menor índice de desarrollo humano, porque a mayor altura hay mayor pobreza, por lo menos en nuestra querida patria. Hay tres tipos de exposición a la altitud. La exposición aguda, en que las personas se exponen por un periodo corto de tiempo, horas o días, siendo esta situación la más frecuente en turistas y alpinistas. Y en estos medios, las visitas familiares. La exposición crónica se refiere a periodos prolongados de tiempo, por ejemplo, años, y que generalmente compromete a personas que han nacido en la altura, nativos, o que viven permanentemente, ya sea por razones de trabajo u otras, como residentes habituales, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos conformado familias aquí en Huaraz a 3.052 metros sobre el nivel del mar. Y una exposición crónica intermitente se refiere a personas que no viven permanentemente en altura, sino que se desplazan a esta por periodos debido a su trabajo, horas o días, y luego descienden a nivel de mar para su descanso, manteniéndose en esta condición por tiempo prolongado. Por ejemplo, trabajadores mineros, personal militar, algunos comerciantes, médicos que trabajan en las minas, por ejemplo, ¿no? Las minas quedan siempre en altura, mayor de 4.000 metros, y generalmente trabajan 15 días por 15 o 20 días por 10 de descanso. Entonces acá ubicamos en la interrelación entre el medio ambiente de altitud, la susceptibilidad individual y la hipoxia hipobárica, podemos presentar un cuadro sinóptico de la exposición aguda a la altitud, con su problema de salud, cefalea de altitud, mal de montaña agudo o soroche, edema pulmonar de altura y edema cerebral de altura. La exposición crónica intermitente o hipoxia crónica intermitente, que conducen a algunas personas a hipertensión arterial sistémica, esto se está estudiando recién en algunos años, 10, 15 años, y la exposición crónica a la altitud, que es nuestro tema de hoy día, ¿no? De pobladores nativos de altura o de personas que viven muchos años en altura como residentes permanentes. Hay un grupo de personas de 10 hasta el 20% que de repente presentan silenciosamente pérdida de la adaptación funcional a la hipoxia hipobárica de la altitud. Ya no se tolera el ambiente de altura, comienza a presentar eritrocitosis excesiva, policitemia, intolerancia a la actividad física y mental, y desarrollan mal de montaña crónico o enfermedad de Monge, que fue el primero que lo describió en el Perú. Y esto evoluciona a hipertensión pulmonar de grandes alturas, cor pulmonar, falla cardíaca derecha y falla cardíaca completa, ¿no?
La vida permanente a gran altitud induce importantes tensiones fisiológicas relacionadas con la exposición a la hipoxia crónica. Varias estrategias han sido adoptadas por diversas poblaciones que viven en los Andes, el Tíbet o África Oriental. El mecanismo principal es un aumento en la producción de glóbulos rojos, que es más marcado en los andinos que en los tibetanos o etíopes. Se observan también otros cambios tanto en los sistemas cardiovascular, respiratorio, así en la circulación útero-placentaria. A veces se desarrolla un proceso de desadaptación a la hipoxia cuando la eritrocitosis se vuelve excesiva y conduce a complicaciones hematológicas, vasculares, cerebrales, llamado mal de montaña crónico o enfermedad de Monge. También puede haber hipertensión pulmonar y las opciones terapéuticas están disponibles, pero no se utilizan lo suficiente. Esto es lo que vamos a ver. Tenemos acá, en 2 momentos de su vida, al profesor Carlos Monge Medrano, ¿no? Médico peruano, investigador y catedrático universitario, iniciador de los estudios sobre biología andina y la fisiología de altura, y fue el primero en explicar científicamente a nivel mundial el mal de montaña crónico, que desde el año 1929 se denomina también enfermedad de Monge. Existen 4 posibles mecanismos adaptativos para superar las limitaciones de la hipoxia ambiental a gran altitud. Mediante la ventilación en reposo, mediante la respuesta ventilatoria hipóxica, mediante la saturación de oxígeno en la hemoglobina arterial y mediante la concentración de hemoglobina. Así tenemos, por ejemplo, que las 3 regiones principales en el mundo que están afectados por la hipoxia crónica de grandes alturas son la meseta del Himalaya, donde está la población del Tíbet, el altiplano andino, que contiene 2 poblaciones, población quechua y población aymara, y las tierras altas del África occidental o etíopes, ¿no es cierto? Ellos tienen características diferentes. Por ejemplo, se cree que todas estas características, ¿no?, dependen del tiempo de haber vivido en la altura. Mientras más tiempo se ha vivido en altura, mayor ha sido la capacidad fisiológica del cuerpo humano de adaptarse, ¿no? Por ejemplo, los andinos, nosotros tenemos alrededor de 11.000 años, los tibetanos más de 25 a 50 años, ¿no? Ellos tienen una saturación mayor de oxígeno. Su hemoglobina es normal o leve incremento, en cambio nosotros estamos con hemoglobina incrementado. Hay mayor incremento en ellos de la capacidad ventilatoria. La presión arterial pulmonar en los tibetanos es normal o hay una mínima elevación. En cambio nosotros tenemos presión arterial pulmonar elevada en la altura, ¿no? La biodisponibilidad del óxido nítrico, que es un vasodilatador, es normal en la población andina, en cambio está incrementado, hay mayor vasodilatación en los tibetanos. Por eso es que nosotros tenemos un proceso de adaptación aparentemente fenotípica, mientras ellos tienen un proceso de adaptación genotípica, ¿no?, que tiene que ver con genes y variantes del factor inhibidor de la hipoxia. Entonces, podemos preguntarnos, ¿por qué la prevalencia de mal de montaña crónico es tan alta en los nativos andinos y baja en los nativos tibetanos y etíopes? Por ejemplo, la incidencia de mal de montaña crónico o enfermedad de Monge es alta en los andinos, de 10 a 30%, y menor en los tibetanos, 1 a 10%. Y no se encuentra en la población etíope, que tiene más de 50 a 70.000 años de población en ese territorio, ¿no? Entonces, la principal hipótesis es que la adaptación a la altura en los andinos aún continúa y que las variantes genéticas protectoras bajo selección positiva aún no han alcanzado su frecuencia óptima. Una segunda hipótesis es que los andinos estaban en camino de adaptarse a la gran altitud, pero la mezcla reciente, hace 400 años, con la conquista, ¿no?, reingresó poblaciones europeas de las tierras bajas y con variantes genéticas diferentes, porque no están adaptadas a la gran altitud y por lo tanto podría aumentar el riesgo de mal de montaña crónica, ¿no? Y esto se muestra y refuerza la hipótesis cuando observamos que hay mayor prevalencia de mal de montaña crónico en hombres de ascendencia europea que habitan los Andes. Y una tercera hipótesis, ¿no?, sería que la alta prevalencia de mal de montaña crónica en los Andes es consecuencia del diferente proceso de adaptación funcional observados en tibetanos y andinos.
a través de la vía del factor inducible por la hipoxia. Condiciones asociadas con la altitud. En los no aclimatados, o sea, en la exposición reciente a las grandes alturas, mal agudo de montaña, edema periférico, retinopatía, tromboembolismo, respiración periódica. En los aclimatados, ya seamos nativos o residentes, enfermedad crónica de montaña, enfermedad de monje, que es el objeto de la presentación, edema pulmonar de reentrada o reascenso, edema pulmonar de tipo 2, embarazo y condiciones perinatales. También observamos condiciones que empeoran con la altitud, dolencias comunes en las grandes alturas, condiciones que predisponen al mal de montaña agudo, impacto de la altitud en pacientes con enfermedades pulmonares, ¿no? Y condiciones que mejoran con la altitud. En esta gráfica podemos observar en la horizontal la concentración de hemoglobina en gramos por decilitro y en la vertical el índice acumulativo en porcentaje, ¿no es cierto? Observamos que las poblaciones etíopes de Estados Unidos a nivel del mar y tibetanos de altura tienen una hemoglobina similar, ¿no? Y que hacen una mediana de más o menos entre 14 a 14.8 gramos por decilitro, ¿no? En cambio, la población andina, ¿no? Tiene una mediana de 18 gramos por decilitro, ¿no? Se observa que los andinos que viven a similar altitud que los etíopes y los tibetanos son característicamente policitémicos, ¿no? Muchos en exceso. Aquellos que están en excesos con eritrocitosis excesiva son los que después conducen y desarrollan mal de montaña crónico. Esta es una clasificación de eritrocitosis actual del libro del profesor Winthrop, donde nosotros tendríamos policitemia secundaria a una disminución de la oxigenación tisular, fisiológicamente apropiado, ¿no? Es una policitemia fisiológicamente apropiada a la eritrocitosis hipóxica, ¿no? Somos eritrocitosis de grandes alturas, aguda o crónica o enfermedad de Monge. La causa de eritrocitosis secundarias, ¿no? Es por respuesta fisiológica a la hipoxemia crónica o intermitente, ¿no? Residencia en las grandes alturas, como nosotros. Y esta es una clasificación de unos profesores bolivianos, clasificación de la eritrocitosis patológica. 1, eritrocitosis primaria, eritropoyetina sérica normal o disminuida. Y 2, eritrocitosis secundaria, eritropoyetina sérica elevada. La eritrocitosis primaria puede ser adquirida, como la eritrocitosis patológica de altura o congénitas. Y la eritrocitosis secundaria adquirida como secundaria de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad o síndrome metabólico, síndrome de apnea obstructiva del sueño, eritrocitosis por cardiopatía adquirida, tabaquismo o neoplasia secretoria de eritropoyetinas, especialmente las tumorales a nivel de riñón y hígado. En este texto del profesor Ricardo Amaro, ¿no? Editado en 2021, sobre eritrocitosis patológica de altura, él es profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Llama eritrocitosis patológica de altura como la primera manifestación del mal de montaña crónico o enfermedad de Monge, y se presenta en sujetos que viven en alturas superiores a 2.500 metros sobre el nivel del mar, como resultado de una adaptación inadecuada a grandes alturas. La eritrocitosis secundaria se presenta como consecuencia de patologías asociadas al aumento de la eritropoyetina sérica, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad, síndrome metabólico, síndrome de apnea obstructiva del sueño, cardiopatías, tabaquismo y niveles incrementados de testosterona. Y la policitemia vera, que no hay que olvidar, que es una neoplasia oncohematológica. Neoplasia oncohematológica, ¿no? Etiopatogenia, la eritrocitosis patológica de altura, es el resultado de una adaptación genética inadecuada a grandes alturas, que son superiores a 2.500 metros sobre el nivel del mar, donde los progenitores hematopoyéticos de la médula ósea presentan una hipersensibilidad a la eritropoyetina, seguida de una eritropoiesis incrementada y disminución de la apoptosis en la línea eritroide. La eritrocitosis secundaria basa su etiopatogenia en el incremento en la eritropoyetina sérica,
asociado a patologías cardiopulmonares, enfermedades neoplásicas y obesidad. Y esta es una enfermedad neoplástica por una mutación del gen. La incidencia, en realidad no hay información al respecto, ¿no? Y la incidencia de eritrocitosis patológicas o eritrocitosis excesivas en la región andina varía de acuerdo a la población, a la ocupación y al lugar de residencia, ¿no? Por ejemplo, en La Paz y el Alto, que es a 3.600 y 4.000 metros, se considera una incidencia del 10% de la población. ¿No? 10%. En cambio, la neoplasia hematológica, policitemia vera, es mucho más raro, ¿no? 1 por cada 100.000 habitantes por año. Factores predisponentes para eritrocitosis patológica de altura. Tenemos la residencia en alturas mayores de 2.500 metros, la adaptación hematológica inadecuada, sujetos nacidos a nivel del mar y probablemente una historia familiar con residencia a nivel del mar, gente que ha vivido ahí y después ha ido a vivir a la altura. Eritrocitosis secundaria, tenemos secuelas de patologías pulmonares, en nuestro medio secuelas de tuberculosis muy frecuentes o de fibrosis pulmonar. Patologías pulmonares crónicas, obesidad, síndrome metabólico, síndrome de apnea obstructiva del sueño, cardiopatías, tabaquismo y niveles elevados de testosterona. La eritrocitosis patológica de altura o eritrocitosis excesiva tiene una tríada clínica caracterizada por cefalea, disnea y parestesias, ¿no? Los síntomas de hiperviscosidad sanguínea son cefalea, disnea, parestesia, tinnitus, hipersomnia, visión borrosa, mialgias, alteraciones del estado de conciencia. Signos de aumento en la masa eritrocitaria, hiperemia y facies pletórica. Signos de disminución de la saturación de oxígeno, cianosis periférica. Signos de hipervolemia, ingurgitación venosa y edema de miembros inferiores. Sin embargo, cada una de las eritrocitosis patológicas presenta sintomatología adicional, ¿no? Por ejemplo, la eritrocitosis secundaria generalmente presenta patología cardiopulmonar, ¿no? Las eritrocitosis patológicas pueden presentar complicaciones que agravan el cuadro clínico de fondo y requieren atención médica de urgencia, como lo vemos nosotros por la emergencia, ¿no? Aquí en este hospital de altura. Estas complicaciones son los eventos trombóticos, hipertensión arterial sistémica, hipertensión arterial pulmonar, hemorragias e insuficiencias cardíacas. Aquí tenemos diagnóstico diferencial de algunas de las patologías mencionadas, algunos cuadros clínicos, pero fíjense ustedes, es tomado del libro del profesor, pero miren, las series, las muestras son muy pequeñas. Es una invitación para que nosotros hagamos investigación, ¿no? Criterios de diagnóstico: eritrocitosis patología de altura, eritropoyetina sérica normal, ausencia de enfermedad pulmonar, ausencia de obesidad o síndrome metabólica, ausencia de cardiopatía y presencia de formadoras de colonias autónomas de eritrocitos. La eritrocitis secundaria, eritropoyetina aumentada, enfermedad pulmonar crónica en el paciente, ¿no? Obesidad, síndrome metabólico, cardiopatía, tabaquismo. Vamos a revisar algunos estudios generalmente hechos en el Perú, ¿no? Hechos en el Perú. Este es un estudio de 2018 que se hizo en Cerro de Pasco, ¿no? Para investigar si la eritrocitosis excesiva o eritrocitosis de patología de altura presenta algún riesgo cardiovascular en los pobladores de altura, ¿no? Se hizo en Cerro de Pasco con pobladores de altura sano 209 y mal de montaña crónico 133, ¿no? Entonces, hay más de 20% de posibilidad de tener riesgo cardiovascular aumentado en los pacientes de pobladores de altura que tengan eritrocitosis excesiva, ¿no? Que tengan eritrosis excesiva, ¿no? 3 veces 6 más probabilidades que los que son pobladores sanos de altura, ¿no? Ahora, la eritrocitosis excesiva o eritrocitosis patológica de altura está asociada con hipertensión, en este estudio, con glucosa sérica en ayuno elevada, con resistencia a la insulina y con triglicéridos séricos en ayunos elevados, ¿no? Eso vemos en la práctica clínica, ¿no? Como pacientes que son inclusive delgados, nos preocupa que tengan el perfil lipídico de triglicéridos un poco elevados. Entonces hay que echarle un ojo a la hemoglobina y al hematocrito, ¿no? Entonces, nuestros estudios
sugieren que las personas que padecen eritrocitosis excesiva tienen un mayor riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares en comparación con sus contrapartes saludables, o sea, con pobladores de altura sanos. Y esta enfermedad es silenciosa. Por ejemplo, este es un caso que hemos visto recientemente el mes pasado. Es un varón de 50 años, agricultor, procedente de una comunidad de gran altura, más de 1.500 metros en Yameyín. Y lógicamente ahí lo que crece es el licho, la planta de altura, y cocinan con licho. Durante sus actividades diarias, este señor se cayó del caballo y se fractura tibia y peroné derecho, por lo que es referido a emergencia del hospital. El señor niega antecedentes de enfermedad cardiopulmonar previa, es el señor activo, ¿no? Se acudió a evaluarlo para su riesgo quirúrgico y fíjense ustedes, encontramos una hemoglobina de 22.4, hematocrito 70, ¿no? Encontramos P pulmonar, aquí lo estoy señalando, P pulmonar, ¿no? Y encontramos en su radiografía de tórax que hay un compromiso intersticial, probablemente por humo y leña, y hay aumento de la arteria pulmonar, del contorno de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, este paciente asintomático, ¿no? Ya tiene criterios de enfermedad, de patología, ¿no? Aunque él no siente nada, acudió solamente por la fractura, es activo, fue el accidente a las 5 de la mañana, cuando en su caballo se iban al campo, a la cosecha, se resbaló, cayó y se fracturó, ¿no? Debemos tener presente esto, ¿no? Que el mal de montaña crónico, enfermedad de Monge, se desarrolla lenta y silenciosamente durante muchos años, Este paciente que reúne criterios, un hombre de 50 años, es perfectamente asintomático con respecto a su problema de salud. Los criterios para mal de montaña crónico, enfermedad de Monge, se establecieron en un congreso en el 2004 y fueron publicados en el 2005, ¿no? La enfermedad se definió como un síndrome clínico que ocurre en nativos o personas que residen durante largo tiempo en grandes alturas, por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y se caracteriza por eritrocitosis excesiva. Mujeres mayor o igual a 19 gramos y varones mayor o igual a 21 gramos. Hipoxemia severa y en algunos casos hipertensión pulmonar moderada severa, que puede evolucionar al cor pulmonar y luego insuficiencia cardíaca congestiva. También se determinó en este consenso del 2005 que el cuadro clínico desaparece gradualmente al descender a baja altitud y reaparece al retornar a las grandes alturas. El grupo de consenso, ¿no?, considera que el diagnóstico de mal de montaña crónico debe realizarse en personas sin enfermedades pulmonares crónicas, enfisema, bronquitis, EPOC, bronquiectasia, fibrosis, cáncer de pulmón u otra condición médica crónica subyacente que empeore la hipoxemia. En estos casos, con el riesgo incrementado de desarrollar eritrocitosis excesiva secundaria a hipoxemia, es pertinente el diagnóstico de mal de montaña crónico secundario cuando se presenta patología cardiopulmonar. ¿Cómo se debe hacer esto para confirmarlo? Mediante las pruebas de función pulmonar, ¿no? La función respiratoria se debe evaluar mediante la prueba de función pulmonar. También se determinó que las personas que viven por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar están excluidas del diagnóstico de mal de montaña crónico. Todo esto está en revisión ahora. ¿No? El profesor Dante Peñalosa, ¿no?, hizo un resumen de esto y dijo que algunos residentes de grandes alturas pierden su capacidad de adaptación y desarrollan mal de montaña crónico. En estos pacientes se observa reducción de la ventilación pulmonar que se acentúa durante el sueño. Ya todos sabemos que fisiológicamente cuando dormimos desaturamos. La hipoventilación alveolar determina hipoxemia de mayor grado que en el nativo normal. Como consecuencia de todo esto, hay respuesta incrementada de la eritropoyetina, policitemia exagerada, hipertensión pulmonar e incremento de la hipertrofia ventricular derecha, y en algunos casos esto conlleva insuficiencia cardíaca congestiva. En el estudio hemodinámico realizado por el grupo del doctor Dante Peñalosa, encontraron que en los pacientes con mal de montaña crónico había presión de la arteria pulmonar promedio en 47, normales 12, saturación de oxígeno en 70%, hipoxemia, y hemoglobina policitemia en 25 gramos. El cuadro clínico es similar al que se observa a nivel del mar
en casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada o severa, gran obesidad, obesidad mórbida y apnea del sueño severa. Una observación importante del mal de montaña crónico o enfermedad de Monge es la relación inversa entre la presión de la arteria pulmonar y la saturación de oxígeno arterial. Es decir, a menor saturación de oxígeno arterial, mayor hipertensión pulmonar. Durante el ejercicio, aún a baja carga, se observa disminución de la saturación arterial de oxígeno e hipertensión severa, ¿no? Durante el sueño se observa hipoventilación, hipoxemia acentuada y consecuentemente hipertensión pulmonar exagerada, ¿no? El mal de montaña crónico determinó también que puede ser primario debido a hipoventilación alveolar relacionada principalmente con el incremento de la edad, o sea, con el proceso de senectud. Con frecuencia el mal de montaña crónico es secundario de enfermedad pulmonar, obesidad y apnea del sueño. En otros casos, hay relación con el tabaco y la polución tanto ambiental, poblaciones mineras como doméstica, como en nuestro caso, ¿no? Exposición crónica al humo de cocina de leña u otros combustibles de biomasa. Por la cuestión de la pobreza, la gente cocina con leña que recoge del campo, cocina también con las heces secas de su ganado, de su vaca, de sus carneros, ¿no? A eso se refiere la polución. Y nuevamente el doctor enfatiza que el tratamiento ideal del mal de montaña crónico es el descenso a nivel de mar. Irse a vivir definitivamente al nivel de mar o a la costa. Ideal, pero mucha gente no puede, ¿no? No puede. Una alternativa paliativa para la gente que no puede ir por razones culturales y económicas es la sangría isovolémica. Se han realizado ensayos farmacológicos con acetazolamida que incrementa la ventilación pulmonar y mejora la hipoxemia, el nifedipino que disminuye la hipertensión pulmonar pero tiene efecto sistémico, y el sildenafilo que selectivamente reduce la hipertensión pulmonar y mejora la tolerancia al ejercicio, ¿no? El grupo del doctor Dante Peñalosa, aquí observamos en esta tabla los valores hemodinámicos en pobladores peruanos saludables, realizada mediante cateterismo cardíaco en su mismo lugar donde viven, ¿no? Es una comparación entre niños de grandes alturas, adolescentes, adultos y con adultos a nivel del mar, ¿no? Por ejemplo, a nivel del mar, los adultos la hemoglobina es 44, los niños es 43 en promedio, los niños de 6 adolescentes 48, y los adultos su hemoglobina es 59. Esto es hecho a una altura de alrededor de 4.500 metros, ¿no? La hemoglobina, ¿no? El hematocrito, la saturación de oxígeno a nivel del mar 95, los niños menores de 5 años 78, adolescentes 77, adultos 78, ¿no? Y la presión de la arteria pulmonar a nivel del mar es 12 milímetros de mercurio, más o menos, o sea, su depresión estándar, del 1 a 5 años 45, de 6 a 14 años 28, y en los adultos también es 28, ¿no? De los adultos saludables, ¿no es cierto? Esta hipertensión pulmonar que se tiene en la niñez los hace que tengan cierta predisposición a las enfermedades agudas por exposición a la altura, ¿no? Mal de montaña agudo, soroche o edema pulmonar de altura, ¿no? Y vuelvo a repetir, eso se hizo mediante cateterismo cardíaco, ¿no? Que es la forma óptica de medir la presión y la altura pulmonar y los otros valores, ¿no? El ecocardiograma es una aproximación. Y aquí, en este cuadro del trabajo del doctor Dante Peñalosa, compara los nativos a nivel del mar con los pobladores saludables de grandes alturas y los pobladores que tienen mal de montaña crónico. Fíjense, la hemoglobina a nivel del mar es 14.7, los pobladores saludables de grandes alturas 20, y los pacientes con mal de montaña crónico o enfermedad de Monge están con 24, casi 25 hemoglobina. Lógicamente el hematocrito también. Miren la saturación de oxígeno a nivel del mar 95, los pobladores saludables de grandes alturas 81, y sin embargo los pobladores que tienen mal de montaña crónica en grandes alturas están con la saturación baja y con la presión de la arteria pulmonar elevada, ¿no? 12 a nivel del mar, 23 en pobladores saludables de grandes alturas y 47 en pobladores que tienen mal de montaña crónico,
¿no? Igual la resistencia vascular pulmonar, 69 a nivel del mar, 197 pobladores saludables de grandes alturas y 527 los pobladores que tienen mal de montaña crónico. Y en este trabajo realizado en los años 70, ¿no? El profesor también demuestra, ¿no?, que cuando el paciente con mal de montaña crónica o eritrocitosis excesiva de la altura se va a vivir a nivel del mar, ¿no?, mejoran todos sus parámetros hemodinámicos, ¿no? Después de 2 años de vivir o de residir a nivel del mar, miren la hemoglobina, que tenía gran altura, 18, baja a 3, el hematocrito también. La saturación de oxígeno mejora, ¿no?, de 78 a 97, ¿no? Y la presión de la arteria pulmonar también, de 24 a gran altura, ¿no?, a una presión normal. Y la resistencia vascular pulmonar también, ¿no? Por eso que el tratamiento ideal del paciente con eritrocitosis excesiva y mal de montaña crónico es vivir o residir a nivel del mar, ¿no? Pero hay muchos pacientes que no pueden por motivos culturales y económicos y vamos a ver qué se puede hacer con ellos. Esta es una descripción del doctor también Peñalosa, ¿no?, sobre el mal de montaña crónico, que tiene características respiratorias, hematológicas, que se caracteriza por poligitemia excesiva, incremento de la viscosidad sanguínea, anomalías cardiopulmonares, hipertensión pulmonar severa o moderada, que puede conducir al desarrollo de cor pulmonar, síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? Y también los pacientes con mal de montaña crónico pueden clasificarse como primarios cuando no tienen una causa identificada, o secundarios debido a condiciones subyacentes, ¿no? Las causas secundarias están relacionadas fundamentalmente a enfermedades pulmonares, trastornos neuromusculares o deformidades de la pared torácica, deformidades anatómicas de la pared torácica, ¿no? Este es un homenaje que se dio en vida al profesor Dante Peñalosa del Perú como un ícono mundial de la cardiología de grandes alturas, ¿no? Un año antes de que el profesor fallezca. Aquí está el profesor Dante Peñalosa, que es médico del Hospital Oaiza, está en su oficina. Aquí está el Instituto de Investigación Inicial que estuvo en Cerro de Pasco y Morococha, ¿no?, donde se hizo toda la investigación de altura de nuestros antiguos maestros de la medicina peruana. Otra foto del profesor, ¿no?, Dante Peñalosa en los últimos periodos de su vida. Existe un signo que se llama el signo de la bandera peruana, descrito por el doctor Aquiles Monroy, para mi conocimiento, ¿no?, en el hospital de Chulec, en La Oroya, ¿no? Esta es una mujer de 69 años, expuesta al combustible biomasa, cocina con leña durante muchos años, ¿no? Miren, este es la mano de las pacientes y en medio la mano de nuestro interno. Esta foto es de la emergencia, ¿no? La mano de nuestro interno tiene 15 de hemoglobina y las manos de nuestras pacientes tienen 22 de hemoglobina, aquí está, y 67 de hematocrito, ¿no? Rojo, rojo y blanco, los signos de la bandera peruana. ¿Cómo se evalúa el mal de montaña crónico o enfermedad de Monge? Mediante la escala de consenso internacional de Quincay, que fue aprobada también en el 2005. Esta es una escala muy sencilla y puede servir para diagnosticar y comparar las poblaciones de pacientes con mal de montaña crónica, ¿no? Entonces, todos son clínicos excepto la hemoglobina, ¿no? Falta aliento, palpitaciones, si es leve moderada, tiene su puntaje. Cianosis leve, moderada, severa, tiene su puntaje, ¿no? Entonces, ingresa el paciente con su hemoglobina, ¿no? Este es criterio de ingreso. Si es hombre, hemoglobina mayor o igual a 21, tiene 3 puntos. Y si es mujer, hemoglobina mayor o igual a 19, tiene 3 puntos. Más el puntaje del tinnitus, cefalea, paresthesia, dilatación, cianosis, trastorno de sueño, falta de aliento, ¿no? Cuando el puntaje de 0 a 5, está ausente el mal de montaña crónico. Cuando el puntaje de 6 a 10, el mal de montaña crónico está presente y es leve, moderado y severo mayor de 15 puntos. Es una escala que se puede aplicar tranquilamente con los pacientes que observamos
¿no? Tanto en consultorio externo como en hospitalización o emergencia. Este es un paciente que vimos, ¿no? El año pasado se observó un paciente de 73 años que trabajó 30 años en la mina. Vino con una hemoglobina 22.4, hematocrito 70, ¿no? Signo de la bandera peruana, ¿no? Aquí está la unidad de trauma shock del hospital, Víctor Ramos Guardia, ¿no? Y la mano de una técnica enfermería que tiene 16 de hemoglobina, 16 de hemoglobina, ¿no? Miren las conjuntivas rojas pletóricas, ¿no? Y el paciente ya tiene daño, compromiso pulmonar intersticial y cardiomegalia, ¿no? Entonces es patogénesis, un esquema de patogénesis de mal de montaña crónico, la gradual disminución de la hipoventilación pulmonar y hipoxemia severa con dosis de policitemia excesiva, ¿no? Hipertensión pulmonar, síndromes neuropsiquiátricos y la aparición de la enfermedad, ¿no? Es una mujer de 74 años, natural y procedente del caserío de Ucro, en Independencia, Huaraz. Cocinó con leña durante muchos años. Ella es hipertensa, con tratamiento de los sartán, 50 miligramos 2 veces al día. ¿Y por qué ingresa al hospital? Ingresó primero por consultorio externo, y el doctor lo subió a la emergencia porque tenía tos, disnea, hipoxemia y saturaba el ambiente a 65%, ¿no? Saturaba el ambiente a 65%. Miren, tiene 20.20, tiene criterio de enfermedad de Monge, mal de montaña crónico, 63 de hematocrito, ¿no? Tiene cardiomegalia, patrón intersticial, y acá en el lado derecho impresiona infiltrado alveolar, que puede explicar la hipoxemia, tos, disnea, la leucocitosis con PCR positivo, ¿no? Y su P pulmonar, En el electrocardiograma hay otros datos también en el electro, pero vamos a comentar solamente que existe una P pulmonar, ¿no? En esta paciente que hemos visto el mes pasado, ¿no? En junio, observamos que al ingreso, con 3 litros de oxígeno, tenía un pH 7.2, una presión arterial de CO2 de 57 y presión de oxígeno de 54, ¿no es cierto? Hemoglobina 18, hematocrito de 57. Se le retiró 2 unidades de sangre total y se administró 1 litro de oxígeno por cánula nasal. Y este es el resultado, ¿no? 1 litro de oxígeno por cánula nasal. Miren su PCO2 de 57 a 40, su PO2 con 1 litro de oxígeno y retirado 2 unidades de sangre total de 54 a 62. La hemoglobina bajó, lógicamente con el retiro de la sangre, y la saturación de oxígeno que estaba en 77, con 3 litros de oxígeno, solamente con 1 litro está en 89, ¿no? Su PAF está bien, ¿no? 249, 243, no hay que esperar como en los libros, que hay que tener más de 300, serán los libros extranjeros, ¿no? Del nivel del mar, que no tienen patología de altura, y cuyos autores no han trabajado ni trabajan en la altura. Y fíjense, nosotros tenemos 2 cardiólogos distinguidos, se le hizo el ecocardio, ¿no? Y efectivamente la paciente estaba con cor pulmonar, hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Hipertrofia ventricular concéntrica simétrica, puede ser por hipertensión. El aparato valvular había insuficiencia ventricular moderada por hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Y cuánto tenía de presión arterial pulmonar calculada por el ecocardiograma? Miren, presión sistólica de la arteria pulmonar 80, ¿no? Era una hipertensión pulmonar severa, ¿no? 80 milímetros de mercurio. Es bien importante hacerle un ecocardiograma a este tipo de pacientes, ¿no? Y para determinar bien la presión de la arteria pulmonar, aunque sea calculada por ecocardiograma, como una aproximación, ¿no? Porque esto es un factor pronóstico, ¿no? Mientras más alta sea la presión sistólica de la arteria pulmonar, el paciente tiene menos probabilidad de vivir a los 5 años, ¿no? Esto ya se conoce en los estudios, ¿sí? Entonces, los pacientes que se han adaptado a hipercapnia, ¿no? Suelen depender de los efectos de la hipoxia de los quimiorreceptores periféricos para mantener su impulso ventilatorio. En caso de hipercapnia significativa, ¿no? La administración de oxígeno puede ayudar a normalizar la presión arterial de oxígeno, pero también puede reducir el impulso respiratorio
lo que potencializa el incremento de la presión arterial de CO2 aún más e induce acidemia o acidosis respiratoria aguda debido a la hipoventilación, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado. Es un concepto fisiológico, ¿no? Este paciente de 77 años procede de grandes alturas, mayor de 3.000 metros, cocinó con leña muchos años y fue hospitalizada durante 8 días en el hospital de Huari por neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Entra en coma y lo refieren al hospital ingresando por emergencia, ¿no? El 15 de agosto del año pasado. ¿Qué es lo que pasó? Que le estaban poniendo mucho oxígeno probablemente, ¿no? Y eso comenzó a elevar el PCO2, ¿no? Miren, aquí la paciente está con 5 litros de oxígeno, porque vino muy hipoxémica, ¿no? Miren el pH, es una acidosis respiratoria. El PCO2 está en 85.1, si no se ve bien, ¿no? 85.1. Esto es lo que hace entrar en coma a la paciente. No tenía déficit motor, su glucosa estaba bien, por acá inclusive está su glucosa, 134, no tenía déficit motor, no tenía signos meningios, no tenía ningún problema neurológico de otro tipo, ¿no? Su sodio, su potasio, electrolitos están bien, ¿no? Y lo que tenía era un coma debido a la retención de CO2, a la acidosis respiratoria. Se le bajó, se le puso a 2 litros de oxígeno, ¿no? Y después coordinamos con el médico de trauma shock, porque aquí la paciente está en la emergencia, esta es la emergencia. La cama de nuestro paciente grave es en la emergencia de otro hospital. Se coordinó con el paciente de trauma shock y ustedes lo ven acá, que se le puso a la paciente una cánula nasal de alto flujo, ¿no? Cánula nasal que ella felizmente soportó y con eso le pudimos de alta después de 7 días, ¿no? Con cánula nasal de alto flujo, salió de alta compensada, ¿no? Sin oxígeno suplementario domiciliario y con la recomendación a su familia que vino de Lima de que a la señora deberían llevársela a vivir a nivel del mar, ¿no? A nivel del mar. Hecho que me parece cumplieron porque no he vuelto a regresar, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los pacientes de nuestro medio que han cocinado mucho tiempo con leña, con caca de ganado seco, con uchu, porque generalmente viven con el CO2 elevado. Viven ellos con hipoxemia y retención de CO2. Esa es su fisiología en ellos. Y si le ponemos mucho oxígeno, vamos a conllevar a lo que ha hecho esta paciente. Entra en coma por retención de CO2. Entra en coma. Y si no nos damos cuenta, porque no todos los hospitales en nuestra región de la Sierra Andina tienen AGA, análisis de gases arteriales. Entonces vamos a pensar de que ella está desmayada, ¿no? De que está comatosa, ¿no? Y que ya está durmiendo bien con el oxígeno alta, con máscara de reservorio que le hemos puesto, ¿no? Ya se está durmiendo, está mejorando cuando se está muriendo, ¿no? Cuando se está muriendo envenenada por el CO2. Ten mucho cuidado con eso, ¿no? A eso se refiere esta referencia que he tenido que sacarlo de un texto de fisiología, ¿no? Entonces, en el mal de montaña crónico, la eritrocitosis excesiva se acompaña de hipervolemia y dilatación generalizada de los vasos sanguíneos. Los pacientes tienen un aspecto profundamente cianótico. No están rojos, están casi como morados, debido a la eritrocitosis excesiva y la hipoxemia. Se observa con frecuencia acropaquia, característico de los dedos de manos y los pies. Se pierde el ángulo de las uñas y se ven dedos en palito de tambor a veces, ¿no? Las mucosas de la boca y la garganta muestran cianosis profunda. Los ojos aparecen llorosos y las conjuntivas están marcadamente hiperémicas con patrones capilares evidentemente distendidos. Los vasos retinales también están dilatados y congestionados. Es probable que los pacientes se quejen de menor tolerancia al ejercicio y dolor óseo y articular, aunque existe controversia sobre si la capacidad aeróbica está disminuida en estos sujetos. Asimismo, hay una queja característica de disnea, insomnio, mareos, dolor de cabeza, parestesias de miembros inferiores y confusión mental. También son frecuentes los episodios moderados de hemoptisis y epistaxis. Ocasionalmente los sujetos pueden tener hipertensión arterial sistólica, sintomática y a veces hipertensión sistólica. Este es un paciente que vive de Cerro de Pasco, está tomado, está en la fuente donde se ha tomado, ¿no? Con mal de montaña crónica, es un paciente joven, ¿no? Obsérvese el color púrpura profundo de los labios y las encías, como consecuencia de la eritrosis excesiva,
y la baja saturación de oxígeno, o sea, y la hipoxemia, ¿no? Dilatación de las venas, particularmente evidente en las extremidades inferiores, y las palpitaciones de los dedos en palillos del tambor, no en los dedos en palillos del tambor, característico y cianosis marcada, ¿no? En los lechos unguiales y la palma de las manos. La radiografía de tórax revela en estos pacientes con mal de montaña crónico aumento del tamaño del corazón, principalmente debido a hipertrofia del ventrículo derecho. La arteria principal pulmonar es prominente en todos los pacientes y las marcas vasculares pulmonares se acentúan en las regiones central y periférica de los campos pulmonares. La aurícula derecha frecuentemente está agrandada. La vasculatura pulmonar está congestionada y en casos avanzados se presenta hipertrofia del ventrículo izquierdo. El electrocardiograma muestra un patrón P pulmonar, que hemos visto en los electrocardiogramas P pulmonar, desviación del eje QRS a la derecha, patrón RS en las derivaciones precordiales derechas. La autopsia de estos pacientes con mal de montaña crónica muestra congestión cerebral y visceral generalizada. Las ramas arteriales pulmonares muestran una marcada muscularización que excede los valores normales para la actitud de residencia. También se observa engrosamiento de la íntima en ramas pulmonares de pequeño y mediano calibre, así como la presencia de múltiples trombos arteriales pulmonares. Funcionalmente en estos pacientes, además del aumento de la muscularización arteriolar pulmonar, el mayor grado de vasoconstricción arteriolar parece contribuir a la hipertensión pulmonar acentuada en estos pacientes. La eritrocitosis excesiva y la hipertensión diastólica pueden contribuir al aumento del tamaño del corazón. El cor pulmonar crónico y los signos congestivos de insuficiencia cardíaca se observan en los pacientes con mal de montaña crónico grave o avanzado. Y las causas más comunes de muerte en este contexto incluyen insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares. Los triglicéridos séricos elevados, los niveles reducidos de colesterol bueno, la hipertensión sistólica o diastólica y la resistencia a la insulina también pueden estar asociados en forma independiente al mal de montaña crónico. Además, la concentración elevada de hemoglobina y hematocrito en estos pacientes aumenta la producción de marcadores proinflamatorios y se asocia con la presencia de estrés oxidativo, ¿no? El daño inflamatorio y oxidativo del endotelio vascular contribuye al desarrollo de aterosclerosis y consiguiente incremento en el riesgo de eventos cardiovasculares como oclusión vascular, isquemia miocárdica y accidente cerebrovascular. Entonces, la eritrocitosis excesiva crónica o policitemia de altura actúa a través de la inflamación sistémica del estrés oxidativo y la disfunción vascular endotelial y aumenta la glucosa sérica y la presión arterial. La hipoxemia crónica severa incrementa el aporte simpático y la función autonómica y aumenta los triglicéridos y la resistencia a la insulina. Estos son los valores hematológicos para Huaraz, ¿no? Propuestos por un distinguido hematólogo, doctor Julio Menacho López. Estos son los estudios hechos en el centro poblado de La Rinconada, la ciudad más alta habitada en el mundo, ¿no? Miren la hemoglobina en ellos, normal, media aritmética, 20, la desviación estándar, hematocrito 60, leucocitos normales, plaquetas normales, volúmenes también. Miren su presión arterial de ellos, que están a 3.100 metros, sistólica 109, diastólica 70, frecuencia cardíaca 73, frecuencia respiratoria 18, saturación de oxígeno, para ellos a 3.100 metros 84%. Hay un comentario del doctor Dante Peñalosa, ¿no? Que dice, el valor umbral de la hemoglobina en 21 gramos de litros, seleccionada a 4.340 metros en una ciudad minera del Perú, puede no ser válido a menores altitudes y el diagnóstico de mal de montaña crónica puede ser pasado por alto. O sea, no diagnosticarse si nos aferramos a esos criterios estrictos, ¿no? La revisión de un estudio epidemiológico realizado en China con más de 5.000 sujetos a 3 niveles de altitud demostró que los valores de hemoglobina varían significativamente de acuerdo al nivel de altitud y etnicidad, y consecuentemente los valores umbrales no son los mismos. Un razonamiento similar puede ser aplicable al rango de altitudes entre 2.500 y 4.500 metros en el Perú y Bolivia. Esto significa que a mayor altura que vamos, tenemos una hemoglobina que es adecuada a ese nivel, ¿no?
Entonces, este estudio se ha hecho en una ciudad minera a 4.340 metros. Y nosotros que estamos a 3.050 metros, ¿será los mismos valores similares? ¿Presentarán los pacientes, requerirán necesariamente ese criterio de 21 en varones, 19 en mujeres? ¿O es que acaso ya observamos pacientes que tienen menos hemoglobina, menos hematocrito para nuestro nivel de altitud y ya tienen síntomas y signos de mal de montaña crónico? Es necesario hacer los estudios a nuestro nivel. Es lo que dice el doctor Dante Peñalosa. En un artículo último del CHES de este año, dice que el mal de montaña crónico se caracteriza por una eritrocitosis excesiva, por encima del grado habitual de paroxistemia que se desarrolla en personas que viven a gran altura y síntomas que surgen de un aumento de la masa de glóbulos rojos, ¿no es cierto? La prevalencia es de 5 a 33% y es mayor en los Andes, del mal de montaña crónico, donde se describió por primera vez hace casi un siglo, en 1925, ¿no? Por el profesor peruano, ¿no? Monge, Carlos Monge Medrano. Y aquí hay un dato que dice que la concentración de hemoglobina más alta jamás detectada fue de 30.3 gramos por decilitro, con hematocrito 91% y se observó en Cerro de Pasco, ¿no? Este autor dice que es sorprendente pensar que la sangre puede circular con esta viscosidad, pero el mal de montaña crónica se desarrolla lentamente durante muchos años, ¿no? Silenciosamente, lo que permite que se produzcan adaptaciones notables, incluso con ejercicio normal al principio de la enfermedad, aunque con riesgos de salud significativos, ¿no? Y hay otro problema, ¿no? Debido a que el mal de montaña crónica es una enfermedad que prevalece mucho más en los países subdesarrollados, donde están los lugares de altura, nuestra comprensión de sus causas, fisiopatología y mejor tratamiento sigue siendo insatisfactoria. ¿Por qué? En primer lugar, porque no investigamos. Estamos trabajando en la altura, tenemos los pacientes a la mano, ¿no? Y no investigamos. No seguimos el ejemplo de nuestros grandes maestros, que eran médicos clínicos, ejercían su profesión, eran docentes y encima investigaban y publicaban en revistas internacionales reconocidos a nivel mundial. Muy bien. Observamos también que el aumento de eritrocitos, ¿no? El aumento de eritrocitos puede producir que un flujo sanguíneo espeso, mala perfusión tisular, desgarro de la pared endotelial, fenómenos tromboembólicos, ¿no? Que produzcan isquemia, necrosis, ¿no? Enfermedad de los vasos sanguíneos pequeños, falla multiorgánica, trastorno de sangrado, ceguera prematura, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, ictus, stroke, ACV o derrame, como dice nuestro pueblo. Aquí tenemos un paciente de 56 años referido a Caraz. Acuérdense, Caraz no llega a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, que ingresó por dificultad respiratoria y hipoxemia severa. De la emergencia del triaje pasó directo a la unidad de trauma shock porque tenía prioridad 1, donde recibió soporte ventilatorio mecánico invasivo porque no toleró la cánula nasal de alto flujo. La radiografía de tórax muestra edema pulmonar cardiogénico, corazón grande, con cardiomegalia, edema pulmonar cardiogénico, y no se descarta neumonía asociada. No se ve bien, acá lo han anotado los datos, ¿no? A un FIO2 del 80% con máscara de reservorio, la hemoglobina está en 24.7, el hematocrito 75, el pH 7.1, hay una acidosis respiratoria con asociada a hipoxemia y una saturación baja de oxígeno, a pesar de que está al 80%, bicarbonato y lactato dentro de límites normales y un PAFIN 69. Al tercer día, este paciente desarrolló trombosis arterial, falla renal aguda y falla orgánica multisistémica, ¿no? Es el pie izquierdo. A pesar que se le dio el tratamiento de soporte ventilatorio, soporte médico de enfermería, se le retiró 2 unidades de sangre mediante hemodilución, se le dio protección con enoxaparina, el paciente al tercer día desarrolló, ¿no? Trombosis arterial, falla renal aguda y falla orgánica multisistémica. Existe un estudio hecho en nuestro medio
donde se observa que, publicado el año pasado en una revista internacional, ¿no? Donde se observa que se hizo en la ciudad del Cusco, ubicada a 3.399 metros, donde se observa que en una población que vive a gran altura, es decir, en Cusco, el nivel de viscosidad de la sangre es extremadamente alto y está determinado principalmente por el nivel del hematocrito, ¿no? Que por el nivel del hematocrito. Y puede producir lo que ya hemos visto, ¿no? Trombosis arterial, entre otras cosas. También puede producir corea. Ese es un trabajo también peruano, ¿no? Donde un señor tenía corea y tenía una hemoglobina de 71 años, tenía una hemoglobina bien alta, ¿no? Hizo corea generalizada de inicio súbito, premio orolingofacial y de extremidades inferiores, secundario a eritrocitosis adquirida, una policitemia adquirida, ¿no? Que mejoró con la disminución del hematocrito mediante sesiones sucesivas de flebotomías o sangrías, como le llamamos nosotros. Pero hay que tener cuidado. Todos nosotros sabemos que cuando se le hacen muchas sangrías al paciente, hace anemia ferropénica, ¿no? Y esto ha sido descrito recién el año pasado por este profesor, autor de este libro, ¿no? En la revista de Hematología Mexicana, ¿no? Entonces él describe la eritrocitosis microcítica por flebotomía como una nueva afección. Se debe a la disminución de la reserva de hierro corporal por flebotomía. Por ejemplo, cada 3 meses, cada 6 meses vamos sacando 2 unidades de sangre. Cuidado, esto produce también disminución de la reserva del hierro en condiciones de eritropoiesis incrementada, ¿no? Causa deficiencia de hierro posterior a las flebotomías, ¿no? Diagnóstico, síntomas de hipertoxicidad sanguínea exacerbada. Diagnóstico y laboratorio de tratamiento, se usa hierro parenteral, ¿no? Profilaxis ante la flebotomía, dosificar ferritina sérica, está bien difícil en nuestro medio, ¿no? Entonces, valorar el volumen corpuscular medio. Podemos valorar eso, el volumen corpuscular medio, para identificar las reservas bajas de hierro, ¿no? Ya ante la flebotomía recomiendan el hierro parenteral, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos pacientes que no pueden irse a vivir a la costa y dentro de su tratamiento estamos que le hacemos flebotomía cada 3 meses, cada 6 meses, ¿no? Porque puede producirse, ¿no? Una anemia por deficiencia de hierro por flebotomía. Este es un estudio también peruano, descrito el año pasado, tratamiento de glomerulosis focal y cementaria secundaria a politemia de altura, ¿no? El paciente fue diagnosticado mediante biopsia con glomerulosclerosis focal y cementaria en el paciente que vivía en la altura, a 3.824, probablemente sea Juliaca, ¿no? Recibió flebotomía 500 mililitros 3 veces y redujo la hemoglobina y se sintió mejor. Pues después ya no se hizo la sangría y al parecer en el abril hipernotona presentó, ¿no? Empeoró la proteinuria, ¿no? Entonces fue tratada con acetosalamida 250 miligramos 2 veces al día durante 4 meses, lo que redujo la proteinuria y la hemoglobina, ¿no? Entonces durante la pandemia por la enfermedad de coronavirus, la paciente no tomaba acetosalamida y nuevamente presentaba aumento de hemoglobina y proteinuria. Ellos concluyen con este caso que la acetosalamida puede ser un tratamiento eficaz en la glomerulosclerosis focal y cementaria producida por la policitemia de altura debido a eritrocitosis excesiva, ¿no? Es un estudio de características clínicas y predictoras de hipertensión pulmonar en el EPOC a diferentes alturas. Y encuentran, este es de este año, ¿no? De este año, y encuentran que los pacientes con EPOC que vivían en grandes alturas, que acá tenemos un montón, tenían una mayor proporción de hipertensión pulmonar que los que vivían a nivel del mar. Por eso que a los pacientes con EPOC también hay que hacerle, ¿no? Ecocardiograma para ver en cuánto está la presión de la arteria pulmonar. Este es un estudio también realizado este año con efectos tempranos de acetosalamida sobre la masa de hemoglobina y volumen plasmático y mal de montaña crónico a 5.100 metros. O sea, este es hecho en la Rinconada, en Puno. Acá me he dado cuenta que aquí están investigando mucho un grupo francés y está publicando, ¿no? Entonces, ellos hicieron un comparativo, ¿no? Con acetosalamida, 250 miligramos al día, y control, y el otro fue atorvastatina, 20 miligramos al día. Y encontraron que la acetazolamida, 250 miligramos al día, fue efectiva para reducir el hematocrito en los pobladores con mal de montaña crónico, enfermedad de Monge, que vivían en alturas extremas a más de 5.000 metros. Y se asoció tanto con un aumento en el volumen plasmático como una reducción en el volumen total de glóbulos rojos.
Y este es un estudio que he encontrado que es del mes pasado, ¿no? Posibles estrategias para disminuir la policitemia excesiva es relacionada con la altitud. Ellos ensayan 3 métodos, ¿no? Estos pacientes con mal de montaña crónico, descender a altitudes más bajas, de 3.940 a 1.050 metros. Aporte de oxígeno nocturno domiciliario durante 12 horas o administración diaria de acetosalamida por 250 miligramos al día, ¿no? Y encuentran que el descenso a altitudes más bajas fue la medida que actuó más rápidamente en el tratamiento de la eritrocitosis excesiva en pacientes con mal de montaña crónico y redujo la masa de hemoglobina en 16%, desde las 3 semanas siguientes de haber vivido a nivel del mar, cosa que nosotros sabemos desde hace más de 50 años, ¿no? El suplemento de oxígeno durante toda la noche y la administración diaria de acetazolamida también fueron eficaces, pero redujeron la masa de hemoglobina en solo un 6%, ¿no? 6%. Entonces, ¿qué podemos brindarle a nuestro paciente con mal de montaña crónico, ¿no? Eritrocitosis excesiva o enfermedad de Monge, si no pueden bajar a nivel del mar, que es el tratamiento ideal? Podemos brindarles sangrías o flebotomías cada 3 o 6 meses. Podemos brindarles oxígeno nocturno, ¿no? O podemos brindarle acetazolamida 250 miligramos diarios, ¿no? Para la mejora de su sintomatología. Hay que tener cuidado cuando vemos pacientes hipoxémicos aquí en nuestro nivel de altura, ¿no? Algunas saturaciones, todos están con FIO2 021, no tienen oxígeno adicional. Este es un paciente que vino con dificultad respiratoria, tos y fiebre, había sido minero. Miren, tiene 49 de saturación de oxígeno, lo está tomando el enfermero. Frecuencia cardíaca 97. Al final que tuvo, tuberculosis BK3 cruces. Esta es una paciente joven de 25 años, ya para el alta, es obesidad mórbida, policitemia, ¿no? Y fíjense, su saturación es 58% y la frecuencia cardíaca 77, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que son crónicos, porque la hipoxemia produce taquicardia. Cuando vemos hipoxemia con taquicardia, pensamos que es un proceso agudo o subagudo. Cuando vemos hipoxemia con frecuencia cardíaca normal, pensamos que es un proceso crónico, es una forma de orientarse, especialmente para la administración de oxígeno. Y este es un paciente de 65 años que lo operaron por una gangrena vesicular, lo fuimos a evaluar porque tenía problemas respiratorios, lo pasamos a medicina, ¿no? Y el señor había hecho tuberculosis pulmonar en el año 1998 con tratamiento cumplido de 1 año. Y este está para el alta, sin oxígeno, miren su saturación, 75% y su frecuencia cardíaca 81, ¿no? Entonces hay que ver al paciente íntegramente, pues no todo paciente que viene con saturación baja le vamos a poner oxígeno, ¿no? Ya nuestras enfermeras de la emergencia están entrenadas al respecto. El profesor Marco Tulio Velázquez Quevedo, autor de este libro, decía que la altitud para nosotros, pueblos de los Andes peruanos, aparte de problema científico, es un problema existencial y de destino. La altitud es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. En ellas están inmersas nuestra economía, nuestra sociología, nuestra educación, nuestro arte, nuestro deporte, nuestro desarrollo, nuestro tiempo de hoy y de mañana. La altitud para nosotros no puede ser una mera inquietud científica, sino una profunda preocupación histórica y humana, ¿no? Y he revisado la literatura porque soy un entusiasta de la medicina de altura y observo que esto está en boga nuevamente, se están haciendo los estudios que nosotros, nuestros maestros, lo hicieron hace muchos años.